Bueno, Germán, pues después de haber atendido a la primera clase de didáctica de la educación plástica, así como después de haber visionado los vídeos que nos has proporcionado, paso a describir los aspectos más relevantes del arte en la prehistoria. En primer lugar, voy a situar el periodo de la prehistoria en el tiempo. La mayoría de los historiadores coinciden en señalar que la prehistoria abarca desde la aparición de los primeros homínidos, hace aproximadamente unos 4 millones de años, hasta la aparición de la escritura, hace aproximadamente 3000 años. Como podemos observar en este gráfico, la prehistoria se divide en dos periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra también se subdivide en tres etapas o periodos, como son el paleolítico, en el cual surgen las primeras muestras de arte prehistórico, el mesolítico y el neolítico. Y la edad de los metales también se subdivide en tres etapas o periodos, como son la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Pues bien, para entender mejor el arte en la prehistoria, voy a comenzar hablando de la pintura, a continuación hablaré de la escultura y por último de la arquitectura, ya que es la manifestación artística más cercana a nuestros tiempos. Bien, como he comentado anteriormente, las primeras pinturas de las cuales se tiene constancia datan de hace aproximadamente unos 35.000 años y se han encontrado en las cuevas de Altamira, que están en Cantabria, en el norte de España. Estas pinturas están hechas sobre las paredes de piedra de las cuevas, principalmente al fondo de las mismas. Algunos historiadores creen que este tipo de pinturas, las cuales solían ser objetos, formas o principalmente animales, tienen mucho que ver con la caza. Es decir, que los hombres de la prehistoria pintaban para mejorar la caza, para que fuese mejor, para que no les faltase comida. Sin embargo, otros como Louis Williams creen que estas pinturas tienen que ver más con las alucinaciones que los hombres de la prehistoria tenían, ya que cuando estos hombres de la prehistoria entraban al fondo de las cuevas no había ningún tipo de luz. Entonces veían objetos, formas, colores, animales que los hombres de la prehistoria trataban de plasmar, trataban de pintar sobre las paredes de las cuevas para así tener constancia de aquellas cosas que habían visto. Entonces, tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles son las razones por las cuales el hombre empezó a pintar, pero bueno, yo creo que estas teorías se pueden acercar bastante a la realidad. Este tipo de pinturas, denominadas pinturas rupestres, tienen una exquisita técnica de ejecución. Bien, algunas de ellas fueron talladas simplemente sobre la pared de las cuevas, por ejemplo con sílex. En este tipo de arte tallaban el contorno de los animales, como digo, y también intentaban rayar las mismas para darlas una mayor realidad. Y a continuación podían o dejar así los dibujos o pintarlos. Bien, si los pintaban, lo que hacían era con carbón vegetal pintaban el contorno de los animales, de ahí que tengan este color negro, el contorno. Y a continuación pintaban lo que es el interior de los animales con colores ocres o rojizos. El porqué es porque los materiales que empleaban para pintarlo provenían de la naturaleza, como por ejemplo el óxido de hierro, el propio carbón vegetal o simplemente la sangre de los animales. Y lo que hacían era muy sencillo, mezclaban estos materiales y los untaban con la mano, se untaban la mano con estos materiales que utilizaban como pintura y lo daban sobre el interior del animal, ¿vale? Y bueno,
decir que estas pinturas se han conservado muy bien debido a las características de las cuevas. Algunas cuevas en las cuales podemos observar este tipo de pinturas pues serían, como bien he dicho, la cueva de Altamira, que está en Cantabria y cuyas pinturas datan desde hace unos 35.000 años hasta hace unos 22.000 años, que es más o menos el periodo en el cual han estado habitadas. Si nos vamos fuera de España, pues destacan las cuevas de las Caux, por ejemplo en Francia, las cuales datan de hace aproximadamente unos 13.000 años y son muy parecidas a las de Altamira. Y ya si cambiamos de continente, pues por ejemplo tenemos las cuevas de las Manos, que están en Argentina y que datan también pues de hace aproximadamente unos 12.000 años. Estas cuevas tienen una peculiaridad, y es que en ellas se pueden observar miles de manos proyectadas sobre la pared de las mismas. Y es importante señalar también la técnica de ejecución que utilizaban para pintarlas. En este caso también utilizaban materiales provenientes de la naturaleza y ponían la mano sobre la pared de piedra de las cuevas. Una vez han mezclado el material, lo ingerían por la boca y a continuación lo escupían para proyectar la silueta de la mano sobre la pared. Y una vez estaba pintada la silueta, quitaban la mano y así dejaban constancia de todas las manos de los hombres pues, de la prehistoria que vivieron en esas cuevas. Y es ya en el Mesolítico y en el Neolítico donde aparecen también escenas. Pintaban también escenas en las cuales podemos ver los animales que he comentado anteriormente. En el caso anterior eran bisontes, en este caso vemos también ciervos y vemos también a los propios hombres de la prehistoria cazando con sus armas, como por ejemplo el arco, las flechas, y pues bueno, podemos ver cómo también ya dibujaban escenas de cacerías. Este tipo de escenas pues se pueden ver por ejemplo en la cueva de Valtorta. Pues bien, respecto a la escultura de la prehistoria, pues hay que comentar que comienza a realizarse a finales del Paleolítico superior y ya durante el Mesolítico y el Neolítico. Y también se conoce con el nombre de arte mueble o arte mobiliario. El arte mueble paleolítico incluye pues, todo tipo de objetos, como por ejemplo arpones, agujas, colgantes, cuchillos, bastones de mando y muchos más que nos podemos imaginar, los cuales estaban hechos pues, también de diferentes materiales, como por ejemplo el hueso, el asta o la piedra. Y ya en el Neolítico pues también aparecen, como veremos a continuación, figuras de barro cocido, como por ejemplo las vasijas decoradas. Sin embargo, quizá las figuras más representativas de la escultura prehistórica sean estas, las Venus, tanto la Venus de Lausel como la Venus de Wildefort. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues en ellas podemos observar cómo tienen los órganos sexuales femeninos pues muy exagerados. Podemos ver cómo tienen los pechos muy grandes, las caderas, la tripa, las piernas, y esto pues se cree que es debido a que podrían ser como tipo amuletos que los hombres de la prehistoria tenían para mejorar la fecundidad y la reproducción. La Venus de Wildefort, que es esta que tengo aquí, se encontró en Austria en 1908 y data aproximadamente de hace unos 25.000 años. Y ya en la edad de los metales, pues los hombres de la prehistoria dejan de ser nómadas, pasan a ser sedentarios, aparecen o crean sus propias aldeas, aparece la agricultura, la ganadería,
y entonces pues necesitan crear nuevos objetos para las actividades diarias, las actividades cotidianas. Y estos objetos, la mayoría de ellos ya, como el propio nombre indica, los hacen con metales, como por ejemplo martillos, azadas, cuchillos o también las puntas de las flechas, y también otro tipo de objetos como por ejemplo estos, pues para moler el grano. Entonces al aparecer nuevas técnicas van creando pues nuevos objetos y con aquellos materiales que van apareciendo investigando. Y por último, pues hablaré de la arquitectura en la época prehistórica, la cual se conoce como arte megalítico. Las representaciones más importantes del arte megalítico pues son tres. La primera de ellas es la más básica, que es el menhir, que consiste en un bloque de piedra clavado en el suelo de forma vertical. Y bueno, pues se cree que este tipo de construcciones pues pueden tener una función funeraria, ya que en la base de las mismas se han encontrado pues restos de personas humanas, así como objetos que podrían pertenecer a estas personas. A continuación tenemos el dolmen, que consiste en 2 o 3 piedras clavadas al suelo de forma vertical y una piedra sobre ellas que está colocada de forma horizontal. Y bueno, pues también se cree que pueden tener una función funeraria, ya que también se han descubierto restos humanos en la base de las mismas, aunque también se cree que pudieron ser pues una forma de reclamar un territorio o de reforzar la identidad grupal. Y quizá las obras arquitectónicas más conocidas de esta época sean los cromlechs. En este caso, el cromlech de Stonehenge, que está en Inglaterra. Estas construcciones también estaban formadas por bloques de piedra colocados en el suelo de forma vertical y sobre ellos colocados más bloques de forma horizontal. Estas construcciones pues tienen una forma circular y también se cree que pudieron ser tumbas colectivas, porque también se han encontrado restos humanos en la base de las mismas. Otros creen que pudieron ser altares de sacrificio o algún tipo de templos. Bueno, interpretaciones hay muchas y más o menos pues puede que alguna de ellas coincida con la realidad. Y nada, por último comentarte que este tipo de trabajo, así pues con la elaboración de las fichas, tanto la elaboración de las fichas como el visionado de los vídeos, creo que es una forma muy interesante y lúdica de aprender, y creo que es una forma muy interesante también de llevarlo al aula, ya que pues los niños van a aprender mucho más del arte en estas épocas, trabajando así, pues con vídeo, materiales tipo fichas, pintando pues o imitando las pinturas rupestres, o construyendo sus propios dólmenes o menhires, o haciendo sus propias figuras, sus propias Venus. Creo que van a aprender mucho más que si, por ejemplo, les damos una clase teórica, tal cual. Entonces, pues creo que ha sido muy útil tanto el trabajo que hemos hecho en clase como el trabajo que estamos haciendo en casa, viendo los vídeos y grabándote este vídeo. Así que nada, nos vemos en la próxima.